mensaje, ¿verdad? Y bueno, las primeras cartas, yo creo que las primeras cartas que escribimos, no sé, me imagino que fueron las de Santa Claus, ¿no? Las de Papá Noel. Querido Santa, este año me porté bien. Qué mentira, esa es la primera mentira que uno dice, creo yo. Eso, y uno escribe, qué sé yo, uno escribía una como: Señor, que esa cuenta del banco quede gorda y el cuerpo por favor flaco. Pero parece que Santa Claus leía al revés. El cuerpo era el gordo y la cuenta flaca del banco. Y esas son las primeras cartas, o las primeras cartas de amor. No sé si yo caí en eso. Pues chiquitico no, ¿verdad? Uno escribe como el corazoncito y te quiero y el nombre de la chiquilla. Pero cuando uno iba creciendo, yo me acuerdo que yo fui criado en un hogar así de varones. Mi papá ya no bueno, mi mamá se llama Teresa, vive en Barranquilla, mi hermano se llama Miguel y Lisset. Son hermanos mayores, yo soy el menor de la casa, el nene. El consentido. Es impresionante. Uno no puede salir de ese consentimiento tan fácil. Y mi papá ya falleció en el año 2009, pero mi papá nos formó con eso: ustedes son los hombres, ustedes son la fuerza de la casa. Y pues uno nació un poco rústico con ese tema de la cartica a la novia. Y recuerdo que yo tuve una novia que me decía: pero Fabián, una carta, y estábamos grandes. Y decía: pero es que yo no soy ningún pelado para estar escribiendo cartas. Y tanto me la montó, yo dije: bueno, ¿quieres una carta? Te la voy a hacer, pero bien cursi. Y me acuerdo yo que cogí 3 lápices de colores al tiempo para que saliera triple letra de color. O sea, hice la cosa más. Y escribí mi carta así, o sea, agarraba los 3 lapiceros y cuando escribía, pues salían los 3 colorcitos, brutal. Entonces, esa carta cayó en malas manos, pero cuando terminé de escribir la dejé mal acomodada y había un amigo y la cogió y bueno, lo que se llama en Barranquilla, me boletearon. Pero fue lindo, la muchacha se emocionó y se emocionó, creo que más por el acto de la carta cursi, porque pues decir, bueno, una persona que no tiene ese tipo de detalles lo tenga. Una persona romántica te da una carta y tú dices, bueno, pero si una persona que no es romántica lo hace, a ti como que te mueve, creo yo, que te va a mover más el piso. Y eso habla un poco del emisor de la carta. Siempre que vamos a leer un género literario o una carta, lo más importante es conocer quién la está escribiendo, saber de esa persona que la está escribiendo. Por ejemplo, en la música, yo daba una materia en la escuela que se llamaba estilos musicales. Tenía un poco que ver con la historia de la música y me gusta estudiar las historias de las canciones. O sea, yo soy muy necio con eso. Y cuando me gusta una canción, yo busco en Google, bueno, ¿cuál es la historia de esta canción? Y me di cuenta que las canciones cogen una forma o un poder más fuerte cuando tú conoces la vida del compositor. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado una canción en la costa, como es más caribeño, más salsa, no es cristiana, se llama Fabricando Fantasías. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. Así dice. Yo les voy a leer lo que dice la canción, ¿vale? Y usted va a tratar de ver de qué trata. Esa canción la canta un puertorriqueño que se llama Tito Nieves, un tipo que era muy gordo. La canción dice así: quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Dice después: pero vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas, para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente y aún no he podido superar perderte. O sea, uno acaba de terminar con una novia y escucha eso y donde haya por ahí una navaja, hasta ahí llegó la vida. Se acabó. Sí, una canción, lo que uno dice, eso es un puñal corrido, ¿verdad? Habla como un desamor. Pero cuando usted estudia la vida del compositor, que es Tito Nieves, resulta que Tito Nieves tuvo un hijo que a la edad de 24 años se murió de un cáncer y él se le está dedicando. Cuando uno escucha otra vez la letra, con ese entendimiento, puede decir: vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente y no he podido superar perderte. ¡Wow! La canción
es otra cosa, llega como hasta erizar y uno dice, Dios, qué dolor. Y de verdad que los que, bueno, han sufrido una pérdida de algún familiar saben lo que eso significa. Y eso pasa con muchas cosas, cartas en la Biblia, los contextos. Es importante ver cartas de Pablo, tenemos que saber en qué condición. Si uno lee la que nos enseñaba el pastor la semana pasada, regocijados, una y otra vez regocijados, uno cree que el hombre está en un partido de Junior Nacional en la final. No, nos decía el pastor, él estaba encerrado en una mazmorra, y no solo encerrado, atado de manos y pies a unos cepos, qué sé yo, eso hediondo, lleno de ratas, y ahí diciendo, hey, regocíjense. O sea, entonces el asunto toma mucho más valor, ¿verdad? Por supuesto, la carta tiene un destinatario, esa es la persona a la quien va dirigida, y vamos a ir teniendo estas cosas en cuenta. Algo que es muy importante, el dónde y cuándo. Las fechas y lugares también nos contextualizan mucho, nos llegan a poner un poco en el contexto. Usted me ve escribiendo de pronto hoy una canción y no es lo mismo que yo esté pasando, como decía ahorita, por un desamor o esté pasando por un momento de alegría. Es importante saber el tiempo y el momento donde la carta fue escrita. Fechas, lugares. La carta, ¿qué más tiene? Un cuerpo. El cuerpo está el mensaje, el desarrollo. Y como les decía, ese mensaje va a ser más fácil entenderlo cuando tenemos todos esos datos antes que les acabo de mencionar claros. No vamos a poder interpretarlo. Pues si yo cojo una carta y no sé quién la escribe, o una canción, para dónde va, pues yo la interpreto como yo quiera. Y muchas veces nos pasa eso con la palabra. Cogemos, imagínense que hubiéramos Levíticos así, Juli. Saca el Levítico de contexto y usted se vuelve loco. Levítico es un manojo de reglas que yo creo que es imposible de cumplir. Imposible, léalo ahí y usted va a ver mandatos y mandatos y mandatos y mandatos. Pero eso era un contexto, era un momento. Pablo, en una carta usted ve que le dice a una mujer, compañera de ministerio, wow. Y más adelante en otra carta está diciendo, mujeres, ustedes no pueden estar adelante en la iglesia. ¿Cómo así? ¿Se está contradiciendo? No, hay que ver en qué contexto estaba hablando uno, en qué contexto estaba hablando a la otra, ¿verdad? Es muy importante. Y por supuesto la conclusión de la carta. Normalmente uno termina con un saludo, hay el postdata, a veces una notica abajo, y bueno, esas son las partes como que tienen una carta, y quiero que sé que algunos de ustedes ya la están escribiendo, y si ahorita vamos a caer en cuenta si sí la estamos escribiendo o no. En invitaciones a que si no la está escribiendo aún, usted puede empezar a escribirla. Yo he decidido hace unos años empezar a escribir una carta, y cuando quiero hablarles esta mañana de cartas, me refiero a esas cartas como las que escribían los apóstoles, como las que están después de los evangelios. Conocemos las famosas cartas paulinas. Se las escribía, se las dirigía a la iglesia, a alguna persona en especial, por un tema específico, para enseñarnos una doctrina, para corregirnos en algo, para exhortarnos. Y creo que al mundo de hoy le hacen falta nuestras cartas. Le hacen falta que le recordemos las doctrinas, porque muchos ni siquiera hoy en día dentro de la misma iglesia leen Biblia. Gracias a Dios tenemos la bendición de estar en un lugar bien atado a la palabra. Cada canción que cantamos, cada palabra es revisada bajo la luz de la palabra antes de venir aquí a cantar cualquier cosa. Como decíamos, letras blancas, como esta semana, como la canción de ahorita. La canción de ahorita, si usted no sabe el contexto de Tito Nieves y de su hijo, se vuelve una canción blanca y usted se la puede dedicar a esa persona que le defraudó. No te he podido superar. Entonces no podemos caer en eso, y para eso tenemos la luz de la palabra. Entonces tenemos un mundo afuera que está necesitando nuestra carta, y puede que sea una carta física o puede que la carta sea mi propia vida, puede que sea la forma como yo estoy manejando mi tiempo, como yo estoy manejando esa misericordia que estoy recibiendo, cómo yo estoy dando ese perdón que estoy recibiendo, cómo yo estoy administrando esa fidelidad de la que cantamos ahorita, o simplemente, bueno, Dios es fiel conmigo y eso, y empezamos como a llenarnos nosotros mismos. Dios me perdonó y me perdonó a mí, y
para mí adentro. Dios me amó y me amó a mí. Pero resulta que afuera hay un mundo perdiéndose todos los días. Y Dios no nos llamó a nosotros a juzgar, perdón, la palabra juzgar. Dios a nosotros no nos ha mandado a regañar, a tú te equivocaste este mundo. Llevamos domingos, el mes pasado, hablando de una sola cosa a nivel general. Se trata de amar. Dios no te llamó a juzgar, Dios te llamó a amar. Dios no me llamó a juzgar, Dios me llamó a amar a los demás. Lo que pasa es que parece que es más chévere tirar la piedra y nos cuesta soltarla, nos gustaría cogerla y tirarla, pero no se trata de eso, se trata de soltarla y de amar a pesar de, sea un drogadicto, sea una prostituta, sea un homosexual, un tema que está bien caliente ahora, y simplemente a veces vamos al juicio. No, Dios es pecador. Sí, están en una condición de pecado, pero bueno, ¿qué estamos haciendo como iglesia para que ellos salgan de esa condición de pecado? Porque huelen a feo, no damos un abrazo. Y esas son las cosas que yo creo que muestran de verdad un Jesús. Y cuando empecé como a hacer esta comparación bueno, yo quiero empezar a hacer una carta en mi vida, hace rato. Empecé, pues obviamente yo no tenía conocimiento de todas las cartas, sus autores en la Biblia. Cuando empiezo a estudiar me doy cuenta de que bueno, hay una lucha en que cada carta escribió Pablo, que otras no fue él, que unas sí las dijo, pero otro era el que escribía, otras fueron unos discípulos las que las escribieron, otras definitivamente él no pudo ser. Y bueno, más adelante encontramos otras cartas que son las universales, cuando escribió Pedro, escribió Judas, no el Iscariote, Juan también ahí escribió al final. Y bueno, empecé a encontrar entre las cartas cosas especiales y que wow, uno encuentra un lenguaje, como decía Chepe al principio. Usted lee cualquier carta de Pablo y viene el primero se presenta, como lo he hecho yo en esta mañana, y dice, bueno, yo soy apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Alguna vez le dice, soy prisionero de Jesucristo. Claro, porque él tiene que decir quién es. Porque ¿cómo así que alguien me va a hablar de moral y está en una cárcel? No, él dice, soy prisionero pero de Jesucristo. O sea, yo no estoy en prisión porque maté a alguien, yo no estoy en prisión porque violé a alguien, estoy en prisión por un mensaje que estoy dando y la cultura ahora mismo no lo acepta, y pues esa es la razón por la que estoy preso. Pero uno puede entender, wow, lo que está pasando en la carta de Pablo. Y entre las cartas, ustedes dicen, bueno, no va a abrir la Biblia hoy. Sí, vamos a abrir, vamos a leer un libro completo. Hoy vamos a leer un libro completo. Me encontré una carta bien cortica, bien bonita. Es la carta a Filemón. Es una carta hermosa. Realmente nunca la había leído y es de un capítulo. Entonces, vamos a leerla. Quiero que la leamos en pantalla por la versión. Vamos a leer una versión que se llama Lenguaje Actual. Y ahí está. Entonces, vamos a analizar esta carta que está escribiendo el apóstol Pablo. Lo contextualizo un poco. Pablo está preso, como cosa rara, también cuando escribe Filemón. Está preso en Roma. Filemón se encuentra parece que en Colosa, en la ciudad de Colosa, y está pasando esto. Vamos a leer. Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia, y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Siempre que llegaba aquí me daban ganas de ir a la nevera a comer equipo, no sé por qué. Una cosa impresionante, en serio. Deseábamos de todo corazón que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo los llenen siempre de amor y paz. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor, lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer, gracias al amor que sentimos por Cristo. Hermano Filemón,
Estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Ya yo soy viejo y ahora estoy en cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas, por eso, aunque te lo pudiera ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí, por favor. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que por las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía unos saludos. También te envían saludos Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y demás compañeros que son mis compañeros de trabajo. Deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre. Atentamente. Bueno, no sé si la habían leído alguna vez y la habían detallado así, no sé, cuando la leí, uno está acostumbrado a esperar de una carta de Pablo cosas distintas, ¿no? Está esperando como bueno, que es la doctrina, la justificación, que si por fe, que si por obra, y a veces yo cierro eso para no entrar en confusión y Julián, explícame. Es más fácil, es teólogo. Pero bueno, vemos una historia bien particular, ¿no? Voy a parafrasear un poco y a meternos en la historia. Está la vida de Filemón. Parece que es un trabajador firme en el Evangelio en esa época, dando a conocer también las verdades y las buenas nuevas del Señor. Y tuvo un esclavo en su casa, una persona que trabajaba para él. ¿Se llamaba cómo? Onésimo. Eso es. Y Onésimo, resulta que un día, quién sabe la razón, parece que se fue y se escapó. Ahora, cuando él dice, si Onésimo te debe algo, pues yo te lo pago, entonces la gente que sabe de esto dicen, bueno, parece que fue que se robó algo de la casa o cuando se iba aprovechó, se llevó algo y se escapó y se fue hacia Roma. Resulta que cuando llega a Roma, no se sabe si buscó a Pablo, si lo metieron preso y se conoció con Pablo en la cárcel, tampoco está el detalle, pero resulta que en cárcel Pablo le predica el Evangelio, las buenas noticias, como acabamos de leer, y Onésimo se convierte. Y entonces vemos una actitud de gracia, de misericordia, wow, de Pablo decir, bueno, yo voy a interceder por ti y voy a hablar con Filemón, porque pues, para que tenía que sentirse angustiado ese muchacho, una persecución, era esclavitud, no estamos hablando de cualquier cosa, eso se pagaba con muerte, sencillo y punto, no había otra forma. Y bueno, yo dije, vamos a tratar de ubicar quién es el protagonista en esta historia. Si Onésimo, porque la historia de Onésimo es hermosa, pues se parece a la de muchos de nosotros que éramos algo, estábamos llenos de pecado y llegamos a través de alguien
a los pies de Jesús? ¿Cómo puede ser Onésimo? ¿Cómo puede ser Filemón? Porque también parece que la enseñanza va hacia Filemón. Bueno, Filemón, vamos a probarte en perdón. Tú estás actuando bien en la iglesia, estás trabajando en equipo con tus hermanos, pero está este detallito. Ahora Onésimo no es un esclavo tuyo, ahora es un hermano en la fe, y yo estoy dando fe de eso, yo Pablo. Lo vas a ser capaz de perdonar. Entonces uno puede decir, uy, la historia puede tornarse hacia Filemón. Pero también la historia puede tornarse a Pablo, porque al final Pablo es el que está en la mitad de todo, el sabio, el consejero, que está allí peleando la buena batalla, como él mismo dice. Y resulta que, bueno, el Señor me mostró que parece que los tres son protagonistas al tiempo. Y en esta historia vemos tres cosas, tres puntos. El primero es un cuadro perfecto, una muestra perfecta de gracia. Ese es el primer punto que vamos a ver allí, ya lo vamos a desarrollar. El segundo cuadro es un cuadro de las relaciones entre hermanos. Vamos a estar viendo ahí un poquito eso también. Y tercero, dentro de todo nos muestra nuestro segundo propósito en nuestro paso por esta vida. Digo segundo propósito porque sabemos que el primero para lo que estamos es para amar a Dios y adorar. Pero ahí nos muestra el segundo gran propósito que tenemos. ¿Por qué es una muestra de perfecta gracia? Si podemos ir al versículo 11. Vamos allí, de esa carta. Porque en algún momento, como les decía ahorita, hemos sido onésimos. En algún momento de nuestra vida nos hemos comportado como él. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Habla un poco de dónde venía, ¿verdad? Versículo 15 también refuerza un poco. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Y el versículo 18: si Onésimo te hizo algo malo, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Ahí vemos que Onésimo era la joyita, lo que de pronto éramos algunos de nosotros antes de conocer al Señor. Entonces podemos decir, hay una muestra de gracia perfecta, porque hay un cuadro allí, como si Pablo fuera Jesús, y le llevó la buena nueva a Onésimo hace un día, no sé cuántos. Jesús se les acercó a su vida, a sacarlos de ese lodo, de ese barro que nos ensuciaba. ¿Cuántos por ahí? Amén. Es raro, ¿sabe qué significa Onésimo? ¿Alguien sabe? Onésimo significa útil. Y miren cómo se llama primero. Él era un siervo inútil. O sea, y si uno dice, si era un siervo inútil, quiere decir que era un mal esclavo. De pronto era flojo, no tenía fuerza, qué sé yo, no le servía a Filemón para lo que él quería. Pero fíjense cómo Dios lo saca de ese estado y enseguida en el versículo 11 dice: vas a dejar de ser inútil para convertirte en útil para la obra. El segundo cuadro, ¿se acuerdan? Relaciones dentro de la iglesia. Es creo que en el que estamos ahora, porque ahora mismo nosotros somos como Filemones en el Evangelio. Nos han predicado la palabra y ahora nosotros aquí venimos domingo a domingo a cargarnos de energía, a aprender palabra de Dios para después ¿qué? Ir a hablar. Y Filemón está en esa condición, pero Filemón tiene un problema, y es que, hey, yo traté con él antes y él me hizo esto. Él me hirió, se me fue, me falló, y ahora tú me vienes a decir a mí que porque somos hermanos en la fe yo tengo que perdonar. ¿Cómo así? A veces uno en la iglesia uno sufre de su envidia. A veces yo cuando veo otros ministerios uno dice, pero Señor, ese ministerio, esa gente se ve que no está haciendo las cosas bien, y mira tú dónde los tienes. Pues resulta que ya Onésimo no estaba en la misma condición de esclavo. Ya Onésimo estaba en qué condición? De hermano. Era hermano en la fe. Pablo le había predicado en la cárcel. Y de hecho, Pablo, miren lo que le dice: yo me lo quisiera quedar, pero es que yo creo que ustedes dos tienen que solucionar un problemita aquí.
Y nuestra iglesia, no quiero decir iglesia porque la iglesia es perfecta, nuestras congregaciones están plagadas mucho de división. Les cuento un poco de Barranquilla porque creo que acá no pasa. Hace unos 5 o 10 años había una moda en Barranquilla. Cuando una iglesia venía un festivo como el que pasó hace poco, organizaban una vigilia en la noche. Enseguida aparecía la otra iglesia grande del otro lado que arrastraba en otro estadio, hacía un concierto. ¡Wow! Bueno, eso fue una vez listo, fue coincidencia. Todos los festivos del año pasaba lo mismo. La emisora, habían 2 emisoras y pasaba lo mismo. Una te pasaba la publicidad de una, otro la de otra, siendo hermanos en la fe. ¿Qué está pasando? Tenemos que aprender, y es difícil el decir, no sé qué es más difícil, si amar al enemigo o amar ese hermano que a nosotros no nos pasa. A veces no sé qué es más complicado. Si pues una persona que es mala, bueno, uno sale a la calle y uno dice, este es indigente, bueno, vamos a dar un abrazo. Y puede uno hasta una actitud fariseica y le da el abrazo. Y bien, uno lo hace. Pero cuando tu propio hermano te traicionó, y eso, el hecho de que te haya traicionado, eso no le va a quitar a él. No tenemos ni siquiera la condición para decir, ya tú no eres hijo de Dios porque me traicionaste. Eso le corresponde a Dios. Pero Dios nos llama aquí al perdón. Dios nos llama a la reconciliación. Y Dios me mostraba cuando yo tenía esto, cuando empecé a destinarlo hacia la prédica de hoy, hacia la palabra de hoy, Dios me dio como una palabra para este lugar, para esta casa, para Manto, para los pastores, para mí, para todos los que estamos aquí. Y es un propósito, que es el tercer punto. Porque recuerden lo que les dije, también nos muestra nuestro segundo principal propósito en el paso por esta vida. Y es la posición de Pablo. La posición de Pablo, que es como el intermediador allí. Y creo que Manto va a funcionar así, a unir relaciones quebradas. Por supuesto, ese Pablo tuvo que pasar por un Filemón. Y me alegró tanto, yo honro a mis pastores cuando hace un par de meses escuché un testimonio, no conozco lo que estaba pasando, pero el pastor dijo, bueno, fuimos a la casa de otro pastor y tuvimos que arreglarnos. Y claro, porque es que no podemos hacer una cosa si no hemos sanado otras cosas en nuestra vida. Ya Pablo está viejo, ya él ha pasado por eso. Y yo he dicho que Manto, no sé el número cuánto vaya a crecer. Y si no crece no importa, porque acá el crecimiento va a ser distinto. Usted se da cuenta y revisemos aquí cada uno de los que está aquí. Hasta Germán, que llegó hoy por ahí, estoy seguro de eso. Somos personas con bases fuertes, personas que ya han pasado cosas a pesar de corta edad, y que vamos a tener la autoridad, como dice Pablo, para unir piezas dentro de la iglesia de Jesucristo. Y tal vez que día escuché una de las iglesias más pequeñas de Argentina, según creo que fue el mismo pastor Walter que nos contó, una iglesia de no más de 30 personas organizando un evento de miles y miles en Argentina, la calle plagada de gente. La congregación no tiene que ser grande numéricamente, y si lo es, bueno, gloria al Señor, y eso está en sus manos. Pero sí tenemos un propósito. Entonces, fuimos un ¿quién? Primero, ¿cómo se llama? Onésimo. Eso. Ahora, ¿dónde estamos? En Filemón. Pero Dios quiere que seamos un Pablo. Amén. Así es. Amén. Como Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Y lo estamos haciendo. ¿Qué dice el versículo 4? Ale. Siempre doy gracias a mi Dios por acordarme de ti en mis oraciones. Ora. Un Pablo ora por la iglesia general. Filemón está representando la iglesia de Colosas. Tiene su propia iglesia en su casa. Esos dos primeros personajes, Arequipe, que yo le digo, y el hijo, ahí cuando hablan, ellos están sirviendo en su casa, su esposa e hijo, parece ser. Ora por las demás iglesias. Y se dan cuenta a través de las otras cartas
la carta a Tesalónica y oración por Tesalónica. Y aún no he entrado en ese mover del manto de oración 24/7, pero leo. Y es un derrame que uno dice, wow, estamos orando por todo el mundo acá. Porque mientras la pastora publica algo, luego usted revisa Norita y Norita está publicando otra cosa totalmente distinta. Pero que nos recuerda que también tenemos que orar por eso. Y de pronto aparece Judith por allí y otro franco, ¿cómo se dice? Otro frente, sí. Exacto, no dije ningún nombre. Otro frente y tenemos gente orando por todos. ¿Se dan cuenta dónde estamos? Como Pablo, que dice el versículo 10, ¿qué tenemos que hacer? Te ruego que recibas bien Onésimo. Para mí es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia. Tenemos que salir a predicar. Me confrontaba el pastor, me imagino que estaba preparando un mensaje hace 2 domingos que estuve en su casa. Me decía, bueno, Fabián, la siguiente frase, después del domingo, ¿qué? Ya eso, ¿cómo es? Después del domingo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con Chepito? ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con Berna? Después de un domingo. Porque es que la vida de la iglesia, la iglesia vive etapas. Yo me acuerdo que la santidad, hace unos 15, 20 años, 30 años de que yo nací, se medía distinto a como tal vez hoy en día la estamos midiendo. Era muy exterior. El tema de la santidad, como les digo, yo así no me puedo parar en muchas iglesias a compartir una palabra, porque eso era ahí, no. El tipo de pecador no se viste bien. Eso era santidad cuando yo nací. Cuando yo fui por primera vez al cine, eso me da mi tristeza decirlo, porque era pecado ir al cine. Yo fui a mi primera película, imagínense, como a los 16 años. Estaba ya en 11, décimo, y por primera vez iba a un cine. La película fue Benji, la del perrito. Esa película ya estaba grande. O sea, yo no me vi ni La Bella y la Bestia, que eso fue antes, ni un montón de películas, porque ir al cine era pecado. Porque nunca te podrás sentar en silla de escarnecedores, dice el Salmo. Y hasta eso, a la forma de hablar, uno decía, uy, este predicador tiene el corte porque hablaba así, igual. Y soltaban 3. Pero hoy en día hemos aprendido a través de la palabra, porque hemos dejado esa ignorancia y hemos visto que la santidad, y siempre me gusta decir eso, la última vez que hablé en la escuela lo dije y lo voy a repetir hoy, fue algo que aprendí de un maestro venezolano. Decía, la santidad es la suma de todos los escenarios posibles, porque usted me ve nada más a mí los domingos, y aquí los más cercanos a mí son Juli y Pame, porque me ven todos los días de la semana casi, qué fastidio, entre paréntesis. Luego sigue Dianita, porque también la veo unas 4 veces. Por supuesto los pastores, nos vemos una, a veces 2 veces, pero también hay un contacto telefónico. Pero ir para allá, usted a mí nada más ve aquí bonito, ese muchacho, que es partido para mi hija. Canta, adora al Señor y ahora predica. Te cuento algo, hoy estoy escribiendo, hoy es primera vez que predico un domingo en una iglesia, un servicio. Nunca en mi vida lo había hecho. He compartido antes la oportunidad. Nunca lo había hecho. Siempre pues uno compartía cuando era niñito en los ayunos, esa prédica que 5 minutos y se acababa el asunto. Ya no tenía más nada que decir. Por supuesto en la escuela uno se vuelve orador, pero en el tema que uno conoce y hay devocional en la escuela. Pero el privilegio de venir a la casa el domingo, cuando todos vienen a recargar esas baterías y enseñar, es primera vez que está pasando en la historia de los 33 años de mi vida. Cierro el paréntesis. Y la santidad, como les decía, es la suma de eso. Usted nada más conoce un escenario mío, que es allí, ¿verdad? Pero le decía, yo también soy vecino. Entonces si usted quiere saber de mí, usted tiene que preguntarle a los 3 vecinos que tengo en mi edificio frente de mi apartamento. Y usted empieza a hacer una suma y una resta. Pero también soy hijo. No solamente soy aquí el cantante, sino también soy hijo. Y tengo una mamá. Y usted tiene que preguntarle a la señora Teresa cómo es Fabián. Y de hecho, si la llama hoy, el asunto está complicado porque peleamos esta semana. Tenemos unos días ahí discutidos y con mi hermana.
Pero bueno, por cosas ahí de familia. O la familia acá no están los ángeles de familia aquí casados, ¿verdad? Pero usted tiene que preguntarle a mi mamá. Y entonces mi mamá le va a dar otro panorama, porque ella sí me conoce más. Pero también soy hermano. Tengo, como les decía, soy el hermano menor de 3, nos llevamos 7 años, las generaciones bien marcadas. Pero fui grande, entonces no me dejé pegar. Y mi hermano es grande, pero yo también. ¿Y cómo le contesto a mi hermano? Entonces tendría que preguntarle a Miguel. Miguel, ¿y Fabián qué tal hermano es? Y tiene que preguntarle a mi hermana, Fabián qué tal hermano es. Y usted, que tiene esposa. Entonces, si yo quiero saber un panorama de usted, tengo que también ver qué opina su esposa de usted. No puede ser solo lo que yo tengo aquí un domingo, porque ahí se lleva, ay, el muchacho que yo quiero para mi hija. No, se va a estrellar feo. ¿Verdad? Y como decía esa vez, también soy usuario de Transmilenio. En hora pico, amén. Amén. ¿Quiénes son usuarios de Transmilenio? Un poco. Fuerte. Ahí también es otro escenario posible en mi vida. El data crédito. Wow. Ese es otro escenario posible en mi vida. Y entonces cuando yo sumo todos esos escenarios, yo puedo decir, Fabián, si está viviendo, si quiere parecer a Jesús. O bueno, dentro de ese parecer está lejos o se está acercando, pero ya no se trata de algo externo, ¿verdad? Y Dios nos está llamando a eso, a que veamos en esta época la santidad ya no por la ropa. Sí, por supuesto, vamos a vestir decorosos y no vamos a andar ahí pintándonos los cabellos los hombres. No, mi mamá no sabe. Ni que lo sepa. Ese video está prohibido. Sí, pero ven cómo cambia un concepto de algo, un concepto de santidad a través de la época. Y yo creo que la iglesia en otra época, y hasta hace poco, me atrevo a decir hasta hace unos 2 o 3 años, dedicó al evento para la iglesia, para prepararse, para nada. Vamos a hacer un congreso de soñadores como Josué y terminaba el congreso y con eso no pasa nada. Vamos a hacer un congreso de servicio. Vamos a servir, este es el año del servir. Y después del congreso no pasó nada. Y a la gente no come de que usted diga yo soy cristiano. A la gente hoy en día le resbala. Mire, sabe algo, va a sonar no ser raro, pero a la gente le resbala que usted le diga Jesús te ama. Porque es que eso no puede caer en esa frase. O sea, si yo tengo hambre y usted me dice Jesús te ama, ¿sabes? El asunto se trata de un pan y Jesús te ama. Y entonces sí vamos a demostrar algo que una palabra no puede hacer. Y estamos empezando, creo que la iglesia, y esto va a ser un tiempo hermoso para entrar allá. Allá está bueno, sí. Hoy tuvimos un culto espectacular y lo vamos a tener todos los domingos. Nuestra zona de recarga, de recibir palabra, de recibir dirección. Para eso nos estamos reuniendo las mujeres entre semana, los jóvenes cada 15 días. Ahí en medio de la amistad también lo hacen. ¿Para qué? Cuando terminen esos días, bueno, ahí hay 7, 10 personas en el parque, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿O de quién vamos a llenar la iglesia? ¿De su presencia, de la gente de su presencia, de la gente de avivamiento? ¿O de la gente del G12? Hoy quería mostrarle 3 cartas. Ya le mostré la primera, la carta de Filemón, ¿verdad? La carta que le escriben a Filemón, la de Pablo. La segunda carta que quiero mostrarte en esta noche es esa, la que tú tienes que escribir. No sé si ya la estás escribiendo, no sé si estás por la introducción, si ya estamos en el cuento, ya estamos en la mitad del mensaje. Esa es la segunda carta que quiero traerte en esta tarde. ¿Ya? Si no has empezado a hacer esa carta, ese es mi reto. Y la tercera carta,
que es la carta perfecta, así le llama Danilo Montero. Y ahora les voy a entonar un canto, se llama así, la encontré, me la uní y quería escribir algo yo, porque me gusta escribir, y estoy escribiendo mi propia canción al respecto para no usarle la de Danilo Montero, pero mientras tanto voy a usar la de él. Se llama La Carta Perfecta. La Carta Perfecta solo tiene 5 letras. Jesús. Entonces vamos a escuchar un poquito esta letra y cierre sus ojos allí donde se encuentra. Medita un poco en lo que hemos hablado. Lo voy a hacer por acá, pero mantenga esa disposición. Jesús. Quiero que allí con sus ojos cerrados se pueda inclinar su cabeza. Escuche estas palabras y empieza a decirle: Señor, yo quiero escribir mi propia carta. Sí, ahí estuvo el apóstol Pablo, referente. El apóstol Pedro, referente, para enseñarnos y que a nosotros no se nos olvide. El pastor Walter y la pastora Luz están escribiendo una carta con nosotros, ellos están escribiendo su carta. Pero el mundo también necesita la tuya y la mía. Y es hora de empezar a escribirla si no lo hemos hecho. ¿Qué tiene que decir esa carta? Jesús. Se trata de parecernos a Él. Bien lo dijo Julio ahorita en las ofrendas, porque tuve hambre, me diste de comer, ahí estaba yo. Porque estuve preso y me visitaste. O eso es solo para la hermana Judith, que visita las cárceles. Eso es un bracito de la iglesia, no. Ese equipo, no. Creo que tenemos que entrar en que es algo de todos. Porque estuve enfermo, me visitaste y oraste por mí. Eso sí es decir: Jesús, te amo. Jesús, eres la carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús, eres la carta del amor, que ha cautivado todo mi corazón. God.
llenado hasta el último. Es tu amor que como un poema ha robado mi atención. Y es tu amor. Han sido esas letras que han llegado hasta el último rincón. Hay algo bien hermoso que le escribe Pablo a Filemón, allí en el verso 15 y 16. Pero quiero que lo veamos como si Jesús nos estuviese hablando. Si algo como que, póngale su nombre, Él permitió que me alejara de ti algún tiempo, pero para ser de Él para siempre. Amén. A veces no entendemos por qué pasamos una mala y nos apartamos del camino. Pero es simplemente que Él quiere mostrarnos sus brazos de misericordia y sus brazos de amor y volver a traernos a Él, para ya nunca más separarnos. Y ya no como un esclavo del pecado, sino como un hermano. Jesús nos puso al mismo nivel. Amén. Vamos a decírselo. Es tu amor. Es tu amor que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor. Han sido esas letras que han llenado. Una vez más, es tu amor. Es tu amor que como un poema ha robado mi atención. Y es tu amor. Han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón de nuestras vidas. Amén. Jesús nos ha llenado. Dele gracias al Señor en esta mañana. Dígale, Señor, quiero ser una carta que tenga tu nombre, una carta igual de perfecta. Y esa perfección la logro en comunión con mis hermanos. Es tu amor. Así es. Oscar y Liliana, escribir esa carta. Yerba y Norita, Pastora Luz, Juli y Pame, Alejandra, César y Jimmy. Es hora de escribir una carta. Alejandra, Ofelia, Diana, Lina, Joana, Steffi, Germán, Juliet, que están visitándonos hoy. Bendiciones. Un abrazo para ellos también. Es hora de escribir una carta. Gonzalo, es hora de escribir una carta, porque afuera la están necesitando. Amén. Eso es lo que le quería compartir en esta mañana. Dios les bendiga y les guarde. Bien, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y Pablo también dice algo, y es que cada uno de nosotros somos cartas abiertas que lee la gente. Somos cartas que está leyendo todo el tiempo la gente. Por eso necesitamos que esas cartas sean Jesús, ¿no? Lean a Jesús. Lean a Jesús. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú primeramente has escrito una carta para nosotros desde la cruz. Una carta de amor. Ahora, Señor, que la hemos leído, queremos también, Señor, que la gente lea en nosotros tu nombre, vea tu imagen. Comencemos, Señor, a escribir estas cartas, Señor, que necesita la gente a nuestro alrededor, que necesita nuestro hermano aquí en la iglesia también. Oh Dios, haznos sensibles para escribir, Señor, con tinta de amor, Señor, sobre corazones, sobre vidas, Señor. Y
Señor, queremos bendecir esta semana nuestras labores, todo lo que hacemos, Señor, bendícenos. Y te pedimos también, Señor, que podamos llegar en bendición, Señor, a este campamento, primer campamento de manto de adoración, Señor, que sea un tiempo de bendición, de hermandad, de comunión, de acercamiento, de crecimiento, de edificación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, saludos a cada una de las personas.